Tardes, bienvenidos a esta jornada, a este encuentro en el que vamos a hablar de las mujeres con síndrome de Down hoy, en el siglo XXI. Vamos a hablar de sus desafíos, de sus oportunidades y vamos a presentarles un estudio que se titula Mujeres con Valor. Les tengo que decir que es una exclusiva porque es el primer estudio que se realiza sobre las mujeres con síndrome de Down, no solo en España, sino en el mundo. Y hoy lo vamos a presentar de la mano de su coautora, que se llama Marta Quesada. Buenas tardes. Yo creo que sí es el primero en España y casi por las características del trabajo que hemos hecho, casi el único, por lo menos en habla hispana, no lo sé. Bueno, entonces vamos a hacer un breve resumen, Marta, sí. Cuéntanos el objetivo, el destino, las consecuencias de este estudio que tú has conseguido elaborar. Bueno, este estudio forma parte de un proyecto que se llama Mujeres con Valor, que ha desarrollado Down España gracias a la colaboración de la Fundación GMP. El objetivo principal de este estudio era aportar un análisis integral de la realidad y necesidades de las mujeres con síndrome de Down en España. Creemos que un aporte del estudio es que ha permitido visibilizar aquellas dificultades y barreras que sufren las mujeres con discapacidad y con discapacidad intelectual en concreto, y que multiplican las situaciones discriminatorias que ya de por sí viven las personas con discapacidad independientemente de su género. Lo que voy a hacer aquí ahora, porque voy a hacer una presentación breve, es destacar 5 de los hallazgos más significativos de este estudio. El primer hallazgo era que la adolescencia es un momento crítico en la trayectoria vital de las mujeres, porque es en este momento donde las diferencias entre los varones y las mujeres se hacen más evidentes y se expresan en los miedos que tienen las familias a que sus hijas puedan sufrir abusos, agresiones sexuales y como consecuencia de ello, embarazos no deseados. ¿Qué pasa con estos miedos, ¿no? Que tienen como consecuencia que las familias tiendan a sobreproteger a las mujeres con síndrome de Down. Y esta sobreprotección va a condicionar de forma significativa el resto de su vida. Por otro lado, vimos en esta misma etapa que hay una pérdida repentina de amistades. Esto ellas mismas lo cuentan como una experiencia dolorosa, traumática, de vacío, de soledad, ¿no? Parece que esto se da por la falta de apoyos en el ámbito educativo, por los miedos de las familias que en cuanto sienten que ellas pueden tener cualquier adversidad o cualquier contratiempo, tienden a sacarlas de los espacios o de los entornos comunitarios. Y luego también porque hemos visto que hay una falta de actividades que les permitan socializar. Por ejemplo, como el deporte, ¿no? Que parece que los hombres suelen hacerlo más que las mujeres con síndrome de Down. Este es el primer hallazgo. Luego, el segundo está relacionado con los patrones culturales que fomentan en algunas familias la idea de que ellas deben dedicarse al cuidado y a las labores domésticas. Entonces, estos patrones sumados a la sobreprotección hace que ellas vean dificultada su participación y su presencia en los entornos. Esto va haciendo va generando como un proceso de aislamiento que se refleja en que el círculo de relaciones que ellas tienen está limitado a su familia más cercana y algunos amigos que pueden tener en las entidades asociativas. Les voy a dar un dato de esto para que entiendan el peso que tiene este aislamiento. En el marco de la investigación hicimos una encuesta a 400 mujeres con síndrome de Down, a casi 400. Esto es muy importante, primero porque era la primera encuesta que se dirige directamente a las mujeres con síndrome de Down, y luego por el número de respuestas, que también es significativo. Hay que decir que esto no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido el impulso, el apoyo detrás de Down España, que ha movilizado el cuestionario y que ha animado a las mujeres a participar en él. Bueno, en esta encuesta, uno de los datos que sacamos era que más de la mitad de ellas, un poquito más de la mitad de ellas, suele sentirse sola. Entonces, bueno, este dato. Bueno, el tercer hallazgo, está relacionado con la violencia. Casi todas las mujeres que entrevistamos de forma personal o en el grupo de discusión que hicimos han narrado experiencias de violencia.
violencia de sus parejas hacia ellas, es decir, violencia de género, que va desde el control, las amenazas, el maltrato, hasta la violencia física. Hemos visto situaciones de violencia y de acoso de sus compañeros, ya sea de sus compañeros de piso, en los centros ocupacionales, en las entidades asociativas también. En algunas familias, no en todas, pero sí en algunas familias se mantiene esta idea de que de que los castigos físicos son también una manera de educar. Esto para ellas supone una herida emocional importante, ¿eh? O sea, aquellas que han contado esta experiencia la han contado como con dolor. Y luego está este asunto tan delicado de la esterilización forzada. También bajo esta idea de que esta intervención protege a las mujeres de los abusos y que además ellas se ven sometidas a estas intervenciones sin saber, sin casi su consentimiento claro, ¿no? Este es el tercer hallazgo que les digo, ¿no? Esto vinculado con la violencia. Un cuarto hallazgo vinculado en la salud. Lo que hemos visto es que hay una muy baja revisión, atención ginecológica en las mujeres, que además es más baja en aquellas que tienen limitaciones funcionales graves, ¿no? En la encuesta que hicimos, el dato que saliera que solo el 37% de las mujeres con síndrome de Down que hemos encuestado afirmaban tener revisiones ginecológicas con frecuencia. Si hiciéramos una comparación con mujeres sin síndrome de Down, sin discapacidad, creo que este porcentaje estaba como en el 80%. O sea, para que nos demos cuenta de la dificultad de esto. Y también hemos detectado la falta de conocimiento y sensibilidad en el trato de los profesionales sanitarios. Voy a tratar el último hallazgo que está relacionado con el ámbito de la afectividad y la sexualidad. Lo que hemos visto es que para las familias es muy difícil abordar este tema. Este es un tema tabú. Yo creo que eso en general pasa con todas las familias. Pero bueno, esto veíamos en el informe. Y por otro lado está esta idea también de las familias, que es casi como un deseo de que las mujeres con síndrome de Down no tienen esta necesidad. O que si la tienen, la información, no tienen capacidad para entender la información que les dan sobre este asunto. Y entonces lo que hacen es darles información muy puntual, fragmentada, y eso hace que algunas estén teniendo relaciones con sus parejas sin la protección debida. Esto como los hallazgos. Otra cosa que nos parecía importante es que más allá de hablar en general de mujeres con síndrome de Down, lo que hay que hacer también es atender a la diversidad de estas mujeres y poner especial atención en aquellas que tienen una situación más vulnerable, como las que viven en el entorno rural, que parece que tendrían de entrada menos oportunidades para acceder a algunos servicios, o las que tienen limitaciones funcionales graves, que sus familias se sienten un poco abandonadas porque sienten que los servicios que se dan están muy orientados al empoderamiento, al empleo, a la inclusión, y que hay poco que tiene que ver con necesidades específicas que estas mujeres tienen y que sus familias tienen para acompañarlas y en el cuidado. El informe terminaba con una batería de recomendaciones. Solo voy a decir la que nos parece la más importante, que es fundamental dar voz y protagonismo a las mujeres con síndrome de Down sobre los temas que les interesan, y que es necesario que reconozcamos y respetemos su criterio sobre esto que les interesa, ¿no? Ya por terminar, yo lo que me queda es pedirle a la gente que se anime a leer el informe, porque yo creo que aporta un conocimiento muy valioso de la realidad de las mujeres con síndrome de Down en España. Y por otro, agradecer a Down España que confiara en Mónica Utaola, en Agustín Huete y en mí para la elaboración de este informe, que creo que para nosotros también ha sido muy, muy significativo en términos personales y profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu concreción del informe. Yo creo que nos has dado un resumen bastante importante de los datos más relevantes del mismo. Hay que decir que hoy es un día muy, muy especial. Hoy lo quería dejar un poco más adelante después de que hablara Marta y nos situara en el día de hoy. En el día de hoy,
les recuerdo una cosa, insisto, muy importante. El BOE ha publicado la reforma del Código Penal que deroga, repito, las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad. Recuerdo, día 17 de diciembre de 2020. Muchos nos acordaremos de esta fecha. Bueno, y ahora voy a dar la palabra a Francisco Fernández, que es director de la Fundación GMP. Por favor, Paco, cuéntanos vuestra impresión, vuestro objetivo, porque vosotros habéis sido parte muy importante que habéis apoyado este informe y este estudio. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, desearos que todos estéis bien, todos y vuestros familiares estéis bien en este año tan atípico que nos está tocando vivir. A ver, por parte de Fundación GMP, yo voy a ser muy breve porque soy totalmente consciente de que lo verdaderamente importante de esta sesión es la presentación del estudio del coloquio que viene posteriormente. En Fundación GMP, una de las preguntas que más veces nos obligamos a realizarnos a nosotros mismos es si nuestras acciones, si nuestras actividades contribuyen eficazmente a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido en consonancia con nuestra misión. Y creemos de verdad que el haber posibilitado este estudio y este proyecto, este gran proyecto de Down España, Mujeres con Valor, sí que contribuye eficazmente no solo a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres con síndrome de Down, sino que contribuye también a bueno, pues alcanzar un mundo más justo para todos, ¿no? Por parte de Fundación GMP no tuvimos ninguna duda. En el momento que Down España nos presentó esta iniciativa, la acogimos con muchísima ilusión y Down España ya nos comentó en aquel momento pues, que pretendía con el estudio, ya nos advirtió que no existía ningún estudio en España de esta naturaleza y creíamos que era muy importante el poder contribuir de alguna manera a través de la aportación de los recursos que en ese momento estaban en nuestra mano para que esto fuese realidad. Por nuestra parte, llegados a este momento, ya os digo, es un contacto que ya surge a finales de 2018. Llegados a este momento, sencillamente felicitaros, o sea, felicitar al equipo de Agustín Huete, Mónica Otaola y Marta Quezada por el trabajo que habéis hecho y sobre todo darle las gracias. O sea, estamos acostumbrados a que las organizaciones a las que apoyamos nos den las gracias a nosotros, pero me parece injusto que realmente somos nosotros los que tenemos que dar las gracias, en este caso a Down España, por permitirnos el poder acompañarles en esta aventura tan apasionante que es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual. Así que poco más tengo que decir, estar muy atento y expectante a las conclusiones del estudio y a lo que podáis tratar en el coloquio posterior. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Y antes de pasar a una mesa redonda, a un coloquio que tenemos muy interesante, le voy a dar paso a un vídeo que también es excepcional. Excepcional por lo que se dice, porque lo que se dice es cierto, absolutamente cierto, es revelador. Son testimonios en algún momento duros, pero bueno, la vida es así y queríamos mostrarla tal y como es. Hemos utilizado, insisto, frases textuales de testimonios. Hemos querido interpretarlo con personas profesionales para que lo cuenten, para que lo expresen y para que les llegue a ustedes. Y detrás de esas palabras, recuerden que hay muchas personas. Paso al vídeo. En nuestra sociedad, los valores y las mujeres tienen oportunidades distintas. Y eso también pasa en el síndrome de Down. ¿Tú qué opinas? A las mujeres se nos sobreprotege más. Y si es con discapacidad, más todavía. Supongo que vivimos en una sociedad patriarcal, machista, desigual, agresiva, violenta. Mi hija tiene 19 años y yo intento que sea lo más autónoma posible, pero es dependiente. Sale sola, pero bueno, yo voy detrás de ella. ¿Nunca vas y vienes sola? Sí, a veces voy sola. ¿Y a tu padre no le dices nunca, hoy voy sola?
gente por la calle que son malas y no me dejan. Mi madre verbaliza el miedo que tiene a que alguien la viole y se quede embarazada. Ese es un miedo que mi madre tiene que es real. Me da muchísimo miedo que le hagan daño. A mí me viene bien que no pida más. A lo mejor el día de mañana. Ahora mismo, por lo menos mi hija, no. Yo no le obligo a que me dé más. Quizá si ella hubiera sido chico, no hubiéramos ido a buscarla todas las noches cuando salía de trabajar a las 11. Las chicas van en grupo. Con algún hermano o hermana. Pero con un grupo de amigos, no. Yo la integración la considero que ellos sepan desenvolverse, que sepan estar en todos los sitios, pero no eso de que tengan que salir en grupo con personas sin discapacidad. La obligamos a salir, la buscamos otras amigas. ¿Qué sentido tiene si es que ella no quiere? Es que decimos que queremos que sean iguales, pero luego les cortamos. No queremos eso con nuestros hijos. ¿Tu hija ha tenido problemas en el colegio con algún compañero o alguna compañera? Mi hija no lo sufrió. Yo soy de compañeras suyas que sí, porque han querido seguir el ritmo de sus compañeros de colegio. Y se ha visto ese rechazo. Bueno, no lo sufrió porque yo me adelanté. Yo creo que eso lo sufren más las niñas que los niños. Llegó un momento en el que las niñas con 14 o 15 años iban a misa y se quedaban hablando un ratillo y después traían a mi hermana, porque ellas habían quedado con sus novios y, bueno, pues no consideraban que ella pudiera estar con ellas. ¿Estás trabajando? Y papi no me dejan. ¿No te dejan? No. ¿Y qué te dicen? Que esté con ellos y que les ayude. Y yo le ayudo. Yo preferiría que ella trabajara. Yo creo que mi hermana en la asociación está fenomenal, pero ¿cuánto tiempo más va a estar entretenida con tallercitos? Es muy bonito esos estudios que dicen que hoy tienen opciones, pero luego salen de ahí y se estrellan. Y tiene que haber más opciones para trabajar. Tendrá que recurrir a un empleo con apoyo, porque si no, no hay. ¿Qué planteamiento laboral estamos haciendo? Muchas veces pienso en llevarla al ginecólogo, pero luego pienso, pero si está muy bien, ¿para qué la voy a llevar? Más médicos de los que tiene. ¿Has ido alguna vez al ginecólogo? No, desde pequeña iba a un pediatra, desde pequeña. Ella me hablaba de un profesor de educación física, de algún amiguito. Se va detrás de los chicos. Es normal. Se iba con ella al baño y se tiraba 1 hora en el cuarto de baño. Gracias a Dios aquello ya pasó y mi hija no tiene alguna relación con ninguno de sus compañeros, que yo sepa. Más allá de lo que es, no digo amistad, un saludo o una cosa cordial, yo no he visto nada. Siempre lo pensé. Y el otro me dijo, si es que tienes toda la razón, yo también lo he pensado. Me levanta el jersey para tener contacto y pienso si le habrá pasado algo con alguna gente que haya estado, que si la habrán tocado, no sé, me da por pensar. Es que son cosas muy raras. Yo soy objetiva. ¿Quién va a ir detrás de mi hija? Me han comentado que hay incluso niñas que las han operado. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, ¿Sí? pero no puedo, ¿Por qué no? porque tengo ligaduras de trompas. ¿Te gustaría ser mamá? Sí, Yo pienso que cada opinión es respetable. Nos lo planteamos, nos lo dejamos de plantear, Cada padre, cuando hace ese proceso, decidimos que sí, decidimos que no. Muchas familias dicen, mi hija sale, anda por allí y por acá y claro, otro cargo más de la criatura que se quedará embarazada. que yo no sé si lo haría o no lo haría. Yo a mi hija, como no la he dejado irse de mi lado, pues no creo yo que le vaya a pasar eso. Si yo viera que mi hija puede correr algún riesgo por el tipo de vida que lleva y que pudiera pasar, pues a lo mejor me lo cuestionaría. Pensamos en los beneficios y en los contras. ¿Se va a quedar embarazada? ¿Va a tener relaciones? ¿Podemos nosotros decidir eso? que no nos hace mal. Solamente pienso en eso. Bueno,
Bueno, este era el vídeo que, como les digo, ahí lo contaban, se ha dramatizado para, bueno, para no revelar el nombre de las personas, pero el textual, el contenido es absolutamente cierto. Bueno, vayamos ahora a esta mesa redonda que, como les anunciaba antes, creo que es muy interesante por todas las personas que la componen. En primer lugar, nos acompaña Agustín Huete, profesor de la Universidad de Salamanca y, bueno, como se ha comentado, coautor del estudio. Agustín, viejo amigo, buenas tardes, bienvenido. Hola, José Manuel, hola a todas y a todos, qué alegría saludaros. Pincha, no se oye bien el sonido, se oye poco. ¿Se oye poco? Sí, súbelo un poquito. Vamos a ver si lo consigo, si no fuera... ¿Ahora qué tal me oís? Ahora mejor. Ahora mejor. Perfecto. Bueno, también nos acompaña Blanca Sansegundo, que es patrona de la Fundación CERMI Mujeres. Buenas tardes, Blanca. Hola, buenas tardes. Bienvenida. También está con nosotros Elena Bahamonde, psicóloga de Down Orense. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Y por último nos acompaña otro Francisco, otro Paco, Francisco Javier Leonés, familiar de una mujer con síndrome de Down. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy bien, pues Agustín, te dejo en tus manos esta mesa redonda para que tú la coordines. Muy bien, pues nada, quiero agradecer, por supuesto, a Down España que encargara este estudio tan necesario y a la Fundación GMP que tuviera la gentileza de financiarlo, claro que sí, y sobre todo a las mujeres que han participado en él, a las mujeres con síndrome de Down, a las familias y bueno, para mí pues ha sido un honor y un privilegio poder hacer este estudio tan interesante y tan importante, ¿no? Y bueno, vamos a comentarlo un poco con algunas personas que nos acompañan hoy. Está con nosotros Blanca Sansegundo. Blanca es vieja amiga y conocida, y aunque es muy joven todavía, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y hoy en día pues es patrona de la Fundación CERMI Mujeres y también pues miembro destacada de organizaciones vinculadas a Down España. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? También está con nosotros Elena Bahamonde, que es psicóloga de la Asociación Down Orense. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Tengo que, bueno, en primer lugar, por contar conmigo, ¿no?, en este foro que me parece muy interesante y dar la enhorabuena a todo el equipo por el estudio bueno que habéis realizado, porque también nos pone a las organizaciones, ¿no?, en un plan de actuación una vez recogidas todas estas necesidades, bueno, que salen detectadas en el informe y muy analizadas, ¿no?, nos ponen en una posición también de acción y de actuación. Entonces, bueno, agradecer, bueno, daros la enhorabuena por el trabajo y agradecer que contéis conmigo en este ratito. Gracias a ti por estar con nosotros, Elena. Y por último está Francisco Javier Leonés, que es hermano, es familiar de una mujer con síndrome de Down y creo que también padre, ¿no es así, Francisco? Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Paco, si no te importa, prefiero... Por Francisco no me conoce ni mi mujer. Sí, efectivamente. Tengo una hermana con 42 años, síndrome de Down, digamos que es de la generación aquella que tuvieron que abrirse camino. Mi madre tuvo que abrirse camino en el mundo de la discapacidad y en el mundo del síndrome de Down, incipiente por aquel momento, o casi inexistente en aquel momento, por lo menos en Andalucía y en Sevilla. Y tengo una hija con 18 años que también tiene síndrome de Down. Muy bien, pues la verdad que los tres sois personas que tenéis seguramente mucho criterio y mucho conocimiento sobre el asunto y seguro que podemos aportar alguna cosa más a este trabajo, ¿no? Y en principio yo quería comenzar animando la charla. No pretendo entrevistaros, en realidad pretendo que hagamos una pequeña conversación, Blanca, Elena, Paco. Y mi primera pregunta, pues, tomárosla como una invitación a hacer una primera reflexión sobre lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, ¿no? Normalmente cuando hacemos estudios, investigación social, los que nos dedicamos a esto de la ciencia social, siempre nos encontramos al final en una especie de callejón sin salida, ¿no? Porque los resultados de los estudios
solo pueden ser de dos tipos, o conocidos o desconocidos, ¿no? Cuando hacemos un estudio y concluimos algo que ya sabe todo el mundo, nos dicen, pues no hacía falta que hicieras el estudio, ¿no? Y cuando concluimos algo que es diferente a lo que la gente normalmente piensa sobre los asuntos, pues dice, te has equivocado porque yo lo vivo de otra manera, ¿no? Así que por ahí va mi primer planteamiento, ¿no? ¿Qué os extraña? ¿Qué os resulta nuevo o extraño de lo que nos ha contado Marta? ¿Y qué conocíais ya? Y que obviamente ahora conoce mucha más gente, pues porque hemos escrito un informe que se supone que va a leer todo el mundo, mucha gente, pero en realidad se trata de cosas que vosotros, algunas ya conocíais, ¿no? Y otras, ¿qué os han llamado la atención, qué os han resultado extrañas? ¿Quién quiere empezar? Blanca, ¿te animas? Vale. Venga, adelante. Bueno, pues bueno, lo primero es saludar y agradecer a Down España y a Marta Quezada y a todos los que han hecho posible este estudio. Y nada, quería comentar que me parece muy interesante el estudio, sobre todo porque, por ejemplo, pues porque creo que más del 65% de las mujeres con síndrome de Down no trabajan todavía, que es un problema también, pero creo que poco a poco pues podemos ir avanzando. O que muchas mujeres también que no necesitan ayuda, con síndrome de Down necesitan ayuda para muchas tareas, por ejemplo, del hogar, del manejo de dinero. Y también me preocupa un poco la sobreprotección, porque yo creo que no, porque eso hace que nos hagan más dependientes, creo. Y lo que nosotras queremos es luchar por la autonomía y ser independientes para tener un sueldo digno. Y creo que eso es muy importante. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Blanca. Es verdad que en el estudio se dicen cosas sobre el empleo, las habilidades básicas para la inclusión y tal. También es verdad que, claro, con el poquito tiempo que ha tenido Marta, pues ella ha intentado incidir en temas que a lo mejor son un poquito más novedosos, ¿no? Paco, ¿qué opinas tú? ¿Qué has echado de menos y qué te ha resultado conocido? Nada, no. La verdad es que, bueno, también independientemente de agradecer tanto a Down España como a los autores del estudio, ¿no? Todo el trabajo que han hecho, la verdad es que, bueno, me parece magnífico esta propuesta de sistematización, ¿no? Porque al fin y al cabo es una recogida de datos en las que, como tú comentabas, a todos nos sonaban. A mí me ha hecho pues, poner muchos puntos sobre las guías, es decir, cuestiones que estaban ahí, que estaban latentes, que conozco por parte de mi familia en relación a mi madre, y que en estos momentos pues estoy trabajando en relación a mi hija, ¿no? Estamos trabajando, tanto mi mujer como yo, en relación a mi hija. Entonces, en ese sentido, todo lo que se plantea son cuestiones que están ahí, están en cada familia, ¿no? Por una parte, te sirve para sentirte un poco acompañado dentro de lo que es, porque desgraciadamente seguimos en una situación en la que la perspectiva de género siempre concluye, o por ahora concluye, ¿no? Con una desigualdad en cuanto a la mujer en relación al hombre, pero nos invita a trabajar y nos invita a tener en consideración algunas de las conclusiones que ya ha adelantado Marta, en cuanto a que tomen voz, en cuanto a participar de sus propias decisiones, en cuanto a tener que comernos esos temores y esos miedos que existen, pero que existen porque están relacionados con el contexto en el que nos movemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como tú bien decías, lo que aparece pero no comparte porque no conocen, piensa, no, pero está ahí. Está ahí, es decir, yo he hecho ahora mismo, como, no sé, he comentado en algunas ocasiones, mi madre sí fue avanzada, entre comillas, ¿no? Porque ella pensó que por el hecho de ser mujer, mi hermana no iba a ser menos en ningún sentido. A la hora de estudiar, ahora otra cosa eran las oportunidades que existían, pero sí es verdad que nos invita a estar muy pendientes a todo lo que ocurra, porque el contexto social en el que nos movemos hace que sean crecientes los problemas
asociados a la posible vulnerabilidad que puedan tener por sus características, ¿no? Claro. Elena, yo supongo que tú como psicóloga, ¿no?, de una organización que apoya a personas con síndrome de Down, en alguna medida te has encontrado con estos temas en tu labor profesional, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Marta también ha destacado mucho, ¿no?, en su exposición el ámbito, ¿no?, de la sexualidad. Bueno, se comentó al inicio también, ¿no?, que ha sido, bueno, publicado en el BOE, ¿no?, pues, bueno, el tema de la esterilización forzada, ¿no?, que hasta ahora, bueno, pues era una práctica habitual en España. Esto está, quiero decir, es una vulnerabilidad de los derechos básicos como persona, ¿no? Entonces, bueno, estamos dando como pequeños pasos, ¿no?, poco a poco, pero sí que es cierto que desde las entidades de Down España, si trabajamos en la promoción de la autonomía, en la participación social, ¿no?, en el entorno comunitario, en la vida independiente, pues es necesario acompañar a las familias, a las personas con síndrome de Down, en todo este camino también, en el abordaje de la afectividad y de la sexualidad, porque si no, sí que es cierto que los estamos poniendo en una situación también de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece clave el papel de las entidades, ¿no?, en este ámbito, porque realmente la sexualidad y la afectividad es una parte más que debe de la persona y que debe ser recogido dentro de sus planes de vida, ¿no? Y sí que es cierto que algunas veces pues sigue siendo tabú, aún hoy en día, trabajarlo con las familias y abordarlos con las familias, pero si estamos promoviendo la inclusión y la participación social, no podemos obviarlo, no podemos dejar de trabajarlo, porque sexualidad no es la parte más de genitalidad que tendemos a verlo eso. La sexualidad es la identidad, es el reconocimiento de sus propias decisiones, ¿no? Es realmente promover la autodeterminación. Entonces esto me parece clave porque casi todo el estudio, ¿no?, va enfocado a los derechos, ¿no?, a la visibilidad de las mujeres con síndrome de Down. Y para dar esa visibilidad y esos derechos tenemos que acompañarlas y fortalecerlas, porque si no, sí que es cierto que si promovemos la inclusión en centros educativos, en el empleo, en entornos sociocomunitarios, pero no trabajamos este ámbito con las familias y con las personas con síndrome de Down, realmente, bueno, pues quiero decir, no estamos prestando el apoyo que debería, ¿no? Y aparece además aquí reflejado mucho ese ámbito. Después yo tengo que, bueno, me ha llamado la atención también que solo el 1% de las personas de las mujeres con síndrome de Down viven de manera independiente, ¿no? Y lo que comentaba Blanca también, bueno, pues también el porcentaje de mujeres con síndrome de Down que están en una situación de desempleo, ¿no? Hay cosas que me han llamado la atención, sí que es cierto, pero hay muchas que, bueno, pues por mi trabajo en la entidad no son novedosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha llamado la atención lo que ha comentado Marta antes, ¿no?, de que hay un alto porcentaje de mujeres que se sienten solas. Y esto me parece importantísimo porque al final es salud emocional, salud mental, y creo que tenemos que también desde las entidades dar cobertura en esta línea. Dar cobertura es acompañar a las familias y orientarlas también, porque quiero decir, los miedos, la sobreprotección es algo natural. Lo que tenemos desde las entidades es que prestar ese apoyo, ¿no?, para bueno, ofrecer las herramientas y otorgar las competencias a las familias y a sus hijas, ¿no?, para que puedan, pues eso, hacer, disfrutar de esta autonomía, de esta participación social de una manera mucho más segura, ¿no? Claro, sí. Fíjate que me alegra mucho que digas eso de apoyar a las familias, porque parece que cuando presentamos estudios de este estilo, las familias siempre están muy presentes, ¿no? Y me alegra mucho que digas eso porque es que cualquiera sobreprotege a sus hijos, es lo normal. Cuando tus hijos viven en un mundo que es agresivo y peligroso para ellos, pues por supuesto que les cuidas y les proteges incluso por encima de lo necesario, ¿no? Y a veces ocurre con esto de que cuando presentamos estudios y las familias aparecen tanto, como que la sociedad en general pues un poco se inhibe, ¿no? Bueno, cosas del Down y cosas de las familias, ¿no? Las familias están tan presentes en la vida de las personas con síndrome de Down porque no hay otras personas presentes en la vida de las personas con síndrome de Down, ¿no? Si la sociedad si la sociedad fuera inclusiva, la familia podría relajarse, o sea que a mí o sea, creo que hay que hablar de sobreprotección, pero también creo que hay que
primero comprender y segundo decir que la sobreprotección es una consecuencia, no es una causa, ¿no? Tan importante distinguir entre causas y consecuencias, ¿no? Y la sobreprotección es más una consecuencia que a veces funciona como causa, ¿no? Pero yo creo que tenemos que apelar también a que esto es un problema social, ¿no? Estamos acostumbrados a obviar la discriminación de las mujeres, porque si no, no funcionaría, ¿no? Y a obviar la discriminación de las personas con discapacidad. Y aquí obviamos las dos, ¿no? Claro, yo creo que también está, perdón, Agustín, bueno, también está recogido en el estudio, ¿no? Que me parece también importantísimo, el sesgo de género, es decir, el rol que todavía sigue teniendo la mujer hoy en día, y especialmente la mujer con síndrome de Down, ¿no? Como pues, persona cuidadora. Entonces sí que es cierto que las familias, yo creo que de mujeres con síndrome de Down, pues sí que es cierto que tienen esa visión, ¿no? Bueno, pues cuando sea mayor va a tener este rol más de cuidadora de los padres, y creo que no pasa tanto cuando se tiene un hijo con síndrome de Down. Bien, bueno, es cierto que... Sí. Adelante. Nada, bien es cierto que, quiero decir, que las familias también han evolucionado socialmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las familias que tienen en este momento un bebé con síndrome de Down o un niño pequeño ya empiezan a tener otras demandas, otras necesidades, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de acompañarlos en esa primera acogida, ¿no? Cuando tienen un bebé con síndrome de Down, y muchas de las preocupaciones son este tema, la adolescencia y podrá tener hijos, ¿no? Esto hace años no pasaba, porque ya de alguna manera es como que negabas que eso pudiese ser posible. Ahora lo que sienten es miedo, que es, quiero decir, lógico, pero sí que es cierto que están solicitando, yo lo que veo es que las madres y los padres están solicitando acompañamiento en este sentido, y esto es positivo. Claro, bien, entonces tenemos un estudio, tenemos un diagnóstico claro, tenemos identificados los problemas. Me gustaría invitar a Marta, si está por ahí todavía, que se una al coloquio. Y porque, claro, ahora la cuestión, incluso a Paco de GMP, Paco, perdona, se me ha olvidado ahora, sí, Paco Francisco de GMP. Sí, Paco. Bueno, porque, claro, la pregunta que nos vamos a plantear ahora es, bueno, ¿qué hacemos? Porque, claro, ya tenemos un estudio, tenemos un vídeo que sensibiliza y que seguro que va a servir para revolucionar muchas conciencias y muchas inquietudes e intenciones, ¿no? Pero yo os pregunto, Blanca, Paco, Elena, Marta, incluso, ¿qué hacemos ahora, no? Con el estudio. Blanca, adelante. ¿Qué hacemos con el estudio? Pues yo creo que este estudio, sobre todo como he dicho antes, que trata sobre la mujer, sobre el tema de la violencia de género y sobre la inclusión también hemos hablado. Yo creo que para el futuro, más o menos, yo sigo pensando, yo diría 3 palabras, sería inclusión, autonomía y defensa de los derechos de la Convención de la ONU. La inclusión tiene que ser tanto en la escuela como en el trabajo. Yo de trabajo, por ejemplo, yo trabajo en un cole infantil inclusivo y la verdad que soy muy contenta. Es un cole donde hay pues niños con discapacidad y sin discapacidad, y la verdad que es muy chulo el cole, porque hacemos muchos proyectos. También intentamos sensibilizar a los nenes para que sepan que hay que compartir, que hay que convivir con los nenes con discapacidad y sin discapacidad. También el trabajo, el equipo es totalmente inclusivo. Estamos yo y otro compañero que también tiene discapacidad, y también creo que tiene que ser inclusivo. Y también en el área social, porque es una área muy complicada, y yo creo que, porque a ver, nosotros, las personas con discapacidad, intentamos acercarnos. La sociedad que todavía tiene prejuicios y estigmas, y que no tenemos, y se te ven las limitaciones, no las capacidades, y eso yo creo que hay que potenciar.
y hablando pues también un poco de la Convención de la ONU, de los derechos de la Convención de la ONU, como he dicho antes, porque soy una gran defensora, y como he dicho antes, pues se ha derecho a una educación inclusiva, un trabajo normalizado, a la inclusión social, y también un poco para acabar pues sobre la violencia, pues yo lo que creo que se debería hacer es sobre todo pues seguir defendiéndonos, seguir demostrando que somos capaces de hacer muchas cosas, no solo como persona con discapacidad, sino también como mujer. Porque yo creo que es importante vernos y que la gente, y que la sociedad nos vea que tenemos muchas capacidades. Gracias. Blanca, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, la Convención de Derechos de la ONU es una herramienta muy poderosa y que también tiene perspectiva de género. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un apoyo importante. No sé si Marta quería, porque antes en la exposición la parte propositiva seguro que se ha quedado con ganas de decir algo. Y si no, pues cualquiera de los Pacos también me podéis contestar un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Bueno, yo quería decir, vuelvo a invitar a la gente que lea el estudio, porque también creo que ahí hay muchas pistas y también mucha riqueza de ellas mismas, ¿sabes? Que una cosa que decíamos en el informe es que ellas siempre, a las mujeres que hemos entrevistado y que en los grupos de discusión, ellas siempre nos estaban interpelando y nos han dicho lo que quieren, ¿no? Y aspiran a una vida libre de violencia, por ejemplo, a tener el reconocimiento de sus padres, la complicidad de sus hermanas y o sea, yo recuerdo siempre esta pregunta de, bueno, ¿y tú vas con quién vas al teatro? ¿Con gente con síndrome de Down o sin síndrome de Down? Y la mujer a la que entrevisté me dijo así, mirándome a los ojos, sin síndrome de nada, ¿sabes? Y me parecía que era que me estaba ahí cuestionando o sea, no me pongas etiquetas. Y yo creo que lo que hay que hacer es escucharlas más y darles el lugar protagónico que se merece, porque son ellas las que tienen que sacar adelante su vida, apoyando también a las familias, porque también a veces creo que en el estudio somos muy severos con las familias, pero si el contexto no ayuda, pues es normal que ellos tiendan a la sobreprotección y que entiendan que sus hijas están mejor en un ámbito de lo doméstico que da sentido a sus vidas antes que en un mercado laboral precario, poco sensibilizado, sin posibilidades de formación, porque esta es otra cosa que se ve, que ellas cuentan como una cuestión dolorosa y de discriminación, que no te permitan titular y que entonces no puedas seguir formándote, o que te lleven a lugares de empleo donde te pagan muy poquito y te hacen contratos de 3 meses y no te vuelven a llamar. O sea que también aquí las familias no es una decisión directa la que a veces toman respecto a la sobreprotección de sus hijos o de sus hijas, ¿no? Muchos de los miedos tienen mucha base de real. Perdón, ya. Sí, mira. Adelante, Paco. Sí, aprovechando efectivamente, como decía Blanca, pues la verdad es que esos ejes nos parecen fundamentales. Yo creo que para ir buscando objetivos hemos ido pasando, y vuelvo a hacer una comparación entre mi madre y nosotros como familia, entre mi hermana y mi hija, hemos pasado de una generación en la que, bueno, las entidades cuando empezaron a surgir en los primeros años pues eran prestadoras de servicios, a estos momentos en los que nuestras entidades ya están siendo promotoras de autonomía, están funcionando de otra manera, están con otra visión completamente distinta, ¿no? En otro momento completamente distinto. Entonces, eso nosotros como familia, como familiares, tenemos también que acompañar a ese cambio de visión, lo digo por lo que comentabas de ¿y ahora qué?, ¿no? A ese cambio de visión que se está produciendo desde las propias entidades, desde cada una de las asociaciones que forman parte, en este caso, de Down España o de otras federaciones, ¿no? Que ya no son prestadoras de servicios,
En ese sentido, las entidades, supongo, vamos, conozco, ¿no? Porque pertenezco a Down Sevilla y sé cómo funcionamos y me imagino que otras filiales, pues la verdad, otras hermanas también están funcionando igual también, ¿no? Ya están poniendo sobre la mesa otro tipo de programas, de iniciativas en las que se fomentan pues desde derechos a lo que es la autonomía de las personas, a planificación central en la persona, este tipo de cuestiones que no se planteaban hace pocos años, no hace tanto, hace pocos años, y las familias en ese sentido tenemos que estar ahí, tenemos que estar apoyando esa iniciativa, ¿no? Eso por una parte. Por otra, los tres ejes que planteaba Blanca y que se convierten, o que tenemos que convertir en herramientas, como bien decía Marta, en muchas ocasiones las familias nos encontramos con que, y como tú también decías, Agustín, la sobreprotección es natural. Claro. Es natural, es lógica, es lógica. El contexto en el que estamos es en el que estamos. O sea, yo, en mi familia se ha sufrido acoso sexual, cuestión de autonomía, o sea, sí, vuela, corre, haz lo que desee, pero has sufrido, has pasado por esa tesitura, ¿no? Entonces, eso, quieras o no quieras, te hace te puede hacer montarte una coraza. Pero ante eso, ¿qué podemos hacer? Primero, se me ocurre, no podemos estar cerrados solo y exclusivamente en lo que es nuestro contexto de discapacidad o síndrome de Down. Es decir, lo que ocurre en la sociedad forma parte también en este caso, de síndrome de Down. Es decir, el contexto que está afuera, como bien decía Marta, es lo que provoca en muchas ocasiones situaciones. Es que no hay trabajo. Si además eres mujer, pues lo llevas peor. Pero claro, es que a nivel laboral estamos pasando por un proceso. El tema de acoso, bueno, pues ahí lo tenemos, el tema de violencia de género, en fin, está en la sociedad. ¿Con qué herramientas nos quedamos? Pues nos queda la herramienta de empoderar, en este caso a nuestras hijas, de fomentar su autoestima, de decirles tú vales, de acompañarlas en todo momento, de comerme con papas, permitidme la expresión como andaluz, comerme con papas ese miedo, ese temor y decir, bueno, tienes que estar ahí y voy a acompañarte, voy a apoyarte en todo lo necesario para que tú vayas creciendo y a partir de ahí adquieras la capacidad que la tienes de tranquilamente decirme, papá, yo quiero esto, yo no quiero lo otro. Todo eso podemos hacer de la familia. Muy bien. Bueno, esta coloquio y esta presentación es abierta a que las personas que nos están siguiendo hagan alguna pregunta. Mientras va llegando alguna, quiero invitar a Francisco Fernández de GMP, si está por ahí, porque él ha lanzado un guante cuando ha intervenido diciendo que para GMP ha sido maravilloso esta experiencia y yo estoy muy contento de que haya sido satisfactoria, pero hay que seguir adelante. Me voy a poner aquí un poco el sombrero de Down España, ¿no? Y yo creo que hay que seguir de la mano también de organizaciones tan importantes como la Fundación GMP para desarrollar medidas de transformación social, ¿no?, que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres con síndrome de Down. ¿Qué te parece, Francisco? ¿Estás por ahí todavía? Estoy aquí. Gracias, Agustín. Mira, si la pregunta es ¿qué hacemos? O sea, empezabas diciendo ¿qué hacemos ahora una vez realizado el estudio? Sí. Desde nuestra opinión, bueno, con un estudio tan potente como este, un estudio que no arroja un único titular, es que yo me he quedado con un montón de titulares de los que comentaba Marta en su primera intervención. Desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que hacer es darlo a conocer. O sea, porque entendemos que para que se produzcan cambios estructurales en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres con síndrome de Down, no solo se depende del trabajo que se realice en las organizaciones sociales, ni el trabajo que se realice exclusivamente en las familias, sino que depende también de un proceso de sensibilización hacia la sociedad en general que pueda propiciar, como tú bien decías antes, Agustín, el que las familias no se vean en esa situación de ser tan sobreprotectoras, ¿no? Aprovecho también que está José Manuel para solicitar primero el trabajo que se puede hacer desde Down España para solicitar dar a conocer este estudio, dar a conocer tantos y tantos titulares. O sea, a mí me impresiona saber a raíz del estudio que solo el 1% de las mujeres con síndrome de Down son independientes
o que el 37% de las mujeres tienen atención ginecológica regular en comparación con el 80% que decía Marta, de las personas o de las mujeres sin discapacidad, ¿no? O que las mujeres, yo os digo, me he quedado con muchos titulares, que más de la mitad de las mujeres con síndrome de Down se sienten solas. Creo que hay un montón de titulares en un informe que hay que dar a conocer para que la opinión pública se sensibilice y que se puedan establecer esos planes de acción que comentaba Elena antes en cada una de las instituciones, y que este estudio sirva como punto de partida. Este estudio por sí solo creo que no tiene mucho sentido. Tendrá más sentido cuando se realice un segundo estudio y se pueda comparar con este primero. Cuando después de esos planes de acción que se establecen en todas y cada una de las instituciones que trabajan con las personas y las mujeres con síndrome de Down, cuando después de ponerse en marcha acciones de sensibilización social y se pueda trabajar junto con las familias en propiciar esos cambios estructurales, que se puedan medir, realizar un segundo estudio y compararlo con el anterior. Claro. No establezco yo el horizonte temporal de cuándo se debe hacer el estudio, no sé si es dentro de 3 o 5 años, pero lo realmente interesante sería que cuando se realice en el tiempo se hayan dado pasos adelante y que estas cifras, que ese 37% sea muchísimo más alto y que se vaya asemejando al ese 80% de mujeres que sin tener discapacidad sí acuden de manera regular a sus revisiones ginecológicas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, planteamiento... darlo a conocer, sin duda, darlo a conocer, establecer un plan de acción y volver a realizar el estudio serían los 3 pasos que se me ocurren así de manera... Me parece una hoja de ruta excelente y me uno. No sé, José Manuel, si tenemos alguna pregunta de quienes nos están viendo o algún comentario. No tiene por qué ser pregunta, puede ser... Sí, tenemos varias preguntas y varios comentarios. Una, al hilo de lo que estaba comentando ahora Paco Fernández, de los datos. Los periodistas siempre buscamos datos y Paco acaba de dar uno, pero queremos que Marta, una compañera nuestra, Ana Gómez Quintana, nos pide que Marta, por favor, nos digas 2 datos que acabas de comentar. Uno es, ¿podrías repetir el porcentaje de mujeres con síndrome de Down que siguen revisiones ginecológicas periódicas, Marta? 37%. 37%. Y las... Sí. Hay una encuesta, a ver, es que esto, hay una encuesta de salud que hace referencia a las mujeres que están en edad fértil, y ahí el porcentaje es casi del 80%. ¿Sabes? Una encuesta de salud del INE. También de mujeres en general. Eso, perdón, sí. Eso. Gracias, Agustín. Estamos 40 puntos por detrás de las mujeres sin discapacidad. O sea, el 80% hacen una revisión y el 37%, has dicho, mujeres con Down son las que hacen revisión. Correcto. O sea, un 40%. Perdón. Nada, quería aprovechar para comentar que desde Down España hay una publicación, hay una guía sobre ginecología y síndrome Down también, que se puede, bueno, que es importante que desde las entidades también hagamos difusión, ¿no? Tanto a las familias como también a los centros de salud, promoviendo pues este seguimiento, ¿no? Teniendo en cuenta los datos recogidos en el estudio, me parece clave que desde las entidades pues nos pongamos a hacer esto, ¿no? Bien. Otra pregunta, Marta, muy concreta. Has hablado del tema de que las chicas en la adolescencia se descuelgan de la educación. ¿Hay datos de abandono educativo y de acoso escolar? En eso sabe más. Yo creo que sí tenemos alguna cosa en el observatorio, Agustín, porque yo en el estudio solo tenemos la percepción de lo que las personas han contado, y es que se suelen salir antes van abandonando los estudios ordinarios antes que los varones, pero no sé en qué cantidad. A ver, el hecho de que haya, incluso de que el mismo número de mujeres con síndrome de Down abandone los estudios que varones, ya es un mal dato, porque en población sin discapacidad el fracaso escolar, lamentablemente, afecta más a los varones. De todas maneras, el concepto fracaso escolar hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque es un concepto para personas sin discapacidad. ¿De qué fracaso podemos hablar en personas con discapacidad cuando el sistema de enseñanza no les está dando el título? Después de estar 12, 15, 18 años yendo a la escuela todos los días, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso hay que verlo con más perspectiva.
Y luego, respecto a temas de acoso escolar, a ver, todos los temas que tienen que ver con violencia son muy oscuros para las encuestas, muy oscuros, tienen que hacerse de otra manera. Y luego, además, todos los temas que tienen que ver con menores, cada vez la investigación social es más complicada porque requiere, y no me parece mal, cada vez muchos más requisitos, etcétera. Y muchas encuestas que se acercan a los temas de abuso, por ejemplo, las de salud o las de condiciones de vida, se hacen en poblaciones de más de 16 años. Los niños son una población bastante oscura para las encuestas y los niños con discapacidad también. Vale. Hay más preguntas. Hablando de datos, Carolina Abogadro dice que si sabéis el porcentaje de personas con síndrome de Down según el sexo, ¿qué porcentaje sería? Sí, Marta, si te parece, contesto yo. Sí, claro. Nacen más niños que niñas con síndrome de Down, bastantes más. Esto cambia un poco dependiendo de contextos culturales, de zonas del mundo, también de otros elementos que no son puramente biológicos, como la extensión de las pruebas prenatales, pero aproximadamente un poco más de un tercio, más o menos 4 a 6 puede ser la proporción, 4 mujeres, 6 varones, de cada 10. Vale. Otra pregunta, dice, ¿qué se puede pedir a la sociedad y a los políticos en el sentido de poder favorecer una mayor participación de las mujeres con síndrome de Down? No sé si aquí Blanca nos puede dar su opinión. Bueno, yo estoy en un partido político y bueno, yo mi función sobre todo es, como he dicho antes, seguir defendiendo la Convención de la ONU porque soy una gran defensora y pienso que, pues como he dicho antes, el derecho a la educación inclusiva, trabajo normalizado, al ocio inclusivo. Yo creo que todo eso se debería hacer leyes que favorezcan estos derechos. ¿Qué pasa? Que hay partidos políticos pues que, por ejemplo, lo de la educación inclusiva pues no lo ven, ¿no? Es una tarea que hay que seguir insistiendo todos los días, hay que seguir defendiendo, porque hay algunos que siguen apostando por la educación especial y yo creo que hay que seguir insistiendo. Es un derecho que está recogido en la Convención de la ONU y yo creo que es que lo que no entiendo es cuando, por ejemplo, en la Constitución hay unas normas, ¿no? Y se cumplen. Cuando un ciudadano no cumple una norma de la Constitución, se le multa. Yo lo que no entiendo es por qué se da tanta importancia a la Constitución y de que, por ejemplo, esa norma no la ha cumplido y le multan, ¿por qué con la Convención de la ONU no? Quiero decir, ¿por qué es tan importante la Constitución? Es decir, ya sé que es importante, pero ¿por qué no damos más importancia a la Convención de la ONU? Es una pregunta que yo me hago porque los partidos políticos yo creo que deberían seguir defender tanto la Constitución como la Convención de la ONU. Yo estoy de acuerdo con Blanca y además añadiría alguna cosa más. En la pregunta decía, ¿qué pediríamos a la sociedad y a los políticos? Bueno, dado que últimamente los políticos no andan dando mucho ejemplo a la sociedad, pues quizá lo que tiene que hacer la sociedad es dar ejemplo a los políticos, ¿no? Y yo le diría a la persona que ha hecho esa pregunta que no se pierda la oportunidad de escuchar y de pasar tiempo con mujeres con síndrome de Down. Simplemente eso, que no se pierda esa oportunidad ni no se la niegue a sí misma. Y mira, y sobre todo también el tema de la mujer, que es el tema sobre el que estamos hablando. Mira, por ejemplo, en Ciudadanos, ahora mismo la que es la presidenta de Ciudadanos es Inés Arrimadas, y yo estoy súper contenta de que sea ella porque es una mujer, está defendiendo sus derechos, está intentando defender lo que ella piensa y mira, tengo que decir que es un paso adelante para un futuro donde las mujeres vamos a dar más voz para que se nos oiga. Creo que tiene que haber más mujeres que nos oigan y que nos escuchen porque somos muy válidas y somos muy capaces de hacer muchas cosas como mujer y como discapacidad.
Muy bien, hay una última pregunta que tenemos, en este caso para Paco el sevillano, el que, por diferenciar del otro Paco, que creo que la has comentado antes, pero te hacen incidir en esto, ¿no? Te preguntan si ves un cambio de pensamiento en las familias desde que tu hermana era adolescente hasta ahora que lo es tu hija. Sí, y aprovecho también para incidir en porque también el contexto social ha ido cambiando. Las entidades se han hecho más fuertes, han cambiado también de perspectiva las propias entidades. Entonces las familias se sienten más protegidas. Yo he tenido la oportunidad, casualmente, mi madre escribió, en fin, está pasando por un mal momento mental, y hace tiempo, hace unos años, escribió, hizo unas memorias sobre desde que nació mi hermana, ¿no? Yo he tenido ocasión de leerla hace unos días y la he vuelto a recuperar ahora para ponerme un poquito, por tenerlo fresco, ¿no? De cara a esta oportunidad, ¿no? que tenía. Y es cierto que en aquel momento no sabía, ella literalmente escribe que no sabía por dónde tirar, que iba a los servicios médicos. Hablo de un pueblo de 20.000 habitantes, actualmente en Marchena, en la provincia de Sevilla, ámbito rural, que se refleja también en el estudio, en cuanto a igualdad de oportunidades y demás. E incluso los servicios médicos no sabían, le decían, no, mire usted, es que no sabemos qué proponerle. Nos parece magnífica su intención de querer tirar hacia adelante y decir, mi hija no se va a quedar donde está. Voy a luchar lo indecible para que tenga un futuro, ¿no? En un sentido muy amplio. Yo digo que mi madre en ese sentido fue una avanzada para el momento en que le tocó, ¿no? Pero sí es cierto que en ese momento el contexto social no acompañaba. No existían entidades, estaban comenzando, ahora que nosotros hemos celebrado los 25 años de Down Sevilla, pues la verdad que se empezaban pues con un movimiento asociativo de 3, 4, 5 padres, 5 madres, que buscaban algún tipo de apoyo por algún sitio. Entonces, eso sí ha cambiado y, lógicamente, la visión que tenemos hoy, en el caso con mi hija de 18 años, completamente distinta. Desde el punto de vista, mi madre oyó la primera vez la palabra, el término integración, cuando mi hermana tenía 14 años y no tenía ni idea de lo que era, y era algo que estaba ahí en una nube. Mi madre tuvo que optar por centros específicos porque no existía otra cosa. No existía otra cosa. Hoy por hoy hay otro tipo de oportunidades que nos permiten a las familias ver ese proceso de madurez evolutivo de nuestros hijos, de nuestras hijas, de otra forma, acompañarlas y poner a su disposición muchas más herramientas a nivel personal para que puedan pues tomar decisiones y buscar su futuro. En ese sentido, sí ha cambiado muchísimo. Lo cual no quiere decir que nos quedemos aquí, porque como bien estáis diciendo, y como bien comentaba, el contexto social es muy importante y tenemos que estar intentando fortalecer, darle voz a través de las herramientas que tenemos como familiares para que puedan luchar o enfrentarse, afrontar ese contexto social con más garantías, ¿no? Bueno, la persona que me ha hecho la pregunta me rectifica, y oye, hay que rectificar de sabios. La ha hecho Mercedes Rato Calero, y yo entendía en otro sentido, pero ella incide en que el cambio de mentalidad era en relación con el día de hoy del que estamos hablando, que es del tema de la esterilización de mujeres, esta eliminación que hoy hemos conocido en el BOE. ¿Hay un cambio de mentalidad con respecto a la esterilización, Paco? Ah, bien. Me imagino que sí. Ya digo que en el caso de mi hermana no ha ocurrido. O sea, en el caso de mi hermana ni tan siquiera se planteó la familia, y mi madre en aquel momento se planteó ni tan siquiera lo que es ese concepto de incapacitación, en absoluto. Estamos hablando de hace 40 años. Y la de esterilización tampoco. Sí es cierto que en otros aspectos, son cuestiones como se hablaba también, se ha planteado en algunas cuestiones relacionadas también con otros asuntos que, bueno, que las familias no suelen hablar mucho de ello, pero yo sí tengo constancia de que en el caso de mi familia ni se planteó siquiera, no se planteó. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en algo interesante que señalaba Marta, que era el tema afectivo-sexual, eso
sí, sí ha cambiado mucho. Sí ha cambiado mucho, de esa generación anterior a esta. Es decir, yo sí he percibido, sí he vivido como, en ese sentido, como si fuese una persona, bueno, que no se entendía, no se planteaban que tuviera inquietudes afectivos sexuales, al hoy en día, bueno, que forma parte de la esfera y yo me imagino que la inmensa mayoría de mi generación, de quienes ahora mismo tenemos hijos con 17, 18, 14, 15, 16, 18 años, pues entendemos de otra forma ese potencial, como no puede ser de otra manera, de una persona con síndrome de Down. Bueno, Mercedes, espera a ver que he hecho tu pregunta bien y yo quería resaltar además, lo ha mencionado Paco también, que este cambio que ha habido en el BOE ha sido gracias al movimiento asociativo de la discapacidad, del CERMI, de Down España, etcétera, porque si no los políticos no lo habrían llevado a cabo. Hay otra pregunta, y yo creo que ya que sí que con esto terminamos, es, os preguntan a los expertos, a Marta, a Agustín, si según las entrevistas hechas, ¿conocéis el porcentaje que hay de mujeres con Down en el mundo rural y qué ventajas e inconvenientes se encuentran en ese mundo más lejano de las grandes ciudades? Lo que vimos en la encuesta que hicimos era que el 12% de las personas que encuestamos vivían en entornos rurales. Sí. Y las dificultades son sobre todo el transporte y el acceso a servicios y a recursos. Y también esto tenía que ver a veces un poco con la autonomía, porque siempre tienen que ir acompañadas, el transporte, ¿sabes? No es bueno, no es ágil, no es... Y entonces las familias tenían que apoyar a las hijas para ir a diferentes actividades. Pero luego también tenía como cierta... Como no hay servicios, algunas familias que son muy proactivas los llevan a los que hay y es ahí donde también ellas se han enriquecido, ¿no? O sea, he conocido gente que hacía teatro y que hacía teatro en la escuela de su pueblo y estaba bien. O sea, que también, aunque tiene sus dificultades, también tiene la cosa esta cercana y de cariño que a veces se da en los espacios pequeños, ¿no? Sí, a ver, medio rural es que, claro, Paco ha dicho antes que Marchena es un pueblo, tiene 20.000 habitantes, que en Castilla y León casi no tenemos ciudades de ese tamaño, ¿no? Pero aprovecho ya que estamos para contar que nuestro equipo ha hecho también un estudio para el Observatorio de la Discapacidad sobre población con discapacidad en medio rural y el porcentaje de personas en síndrome, o sea, con discapacidad en general en medio rural es un poquito más alto que el que ha dicho Marta. Esto es lógico también porque nosotros a la hora de hacer la encuesta la hacemos tirando de las organizaciones sobre todo, que es cómo podemos llegar a las personas y las organizaciones están más implantadas en el medio urbano que en el medio rural. O sea que el medio rural tiene menos servicios, más retos, más dificultades, pero también es verdad que es más inclusivo porque como hay menos recursos y las relaciones comunitarias todavía se mantienen más que en las ciudades, pues hay mucho que aprender del medio rural también para generar inclusión, ¿eh? Completamente de acuerdo contigo, Agustín, completamente de acuerdo. Después yo creo que también un papel de las entidades, ¿no? Esa promoción de la autonomía es el trabajo con los ayuntamientos y con los concellos, ¿no? A la hora que doten de pues, estos recursos que faciliten pues, los desplazamientos, no solo para las personas con discapacidad o con síndrome de Down, sino para la población en general. Si queremos que también las zonas rurales vayan creciendo, pues esta también tiene que ser la labor muchas veces desde las entidades, no solo con las familias y las personas con síndrome de Down, sino también con los ayuntamientos a la hora de hacer accesibles pues los desplazamientos, el empleo. Una pregunta importante es, ¿dónde va a estar publicado el estudio, Marta y Agustín? La edición, a ver, si hay algo en lo que ha puesto interés GMP es en que esto se publica, así que nadie se preocupe que va a estar publicado. La edición depende de Down España. Hombre, Down España lo cuelga todo en su web, así que yo, sin preguntarle a nadie de la organización, que tampoco me hace falta, en breve estará colgado seguro en la página web de Down España. De todas maneras, poniendo ahí en internet estudio mujeres Down, va a aparecer y si no, pues que nos lo pidan, que nosotros se lo pasaremos a quien sea. Pero vamos, que el estudio lo hacemos para publicarlo, o sea que no se preocupen que eso va a estar disponible. En la página web de Down España seguro. Vale. Bueno, pues
Pues nada, hasta aquí hemos llegado este encuentro sobre las mujeres con síndrome de Down, este estudio pionero, repito, en España y en el mundo, que llegará a conocimiento de todos. Paco Fernández, vamos a hacer lo posible, nosotros por lo menos en Media lo publicaremos lo mejor que podamos, espero que otros medios también lo hagan, esto es una colaboración de muchos para conseguir que esto se dé a conocer, esta realidad se dé a conocer, que no esté oculta. Y nada, vernos en un próximo encuentro y a todos, pues muchísimas gracias, tanto a las personas que han participado, Marta, Francisco, Paco, Agustín, Blanca, Elena, el otro Paco sevillano, en este caso Paco Leonés, muchas gracias por vuestra participación, a las personas que nos han seguido por sus preguntas y por seguirnos en directo este encuentro, que se está grabando y que se volverá a reenviar, y nada, hasta encontrarnos en otro momento y decirles que felices fiestas, que por favor, mucha tranquilidad, mucho cuidado, por favor, y que nos vemos el año que viene, que espero el año 21 sea un poquito más animoso para todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Que vaya bien. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Adiós.